Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel, tu canal sobre VBA y Excel. En este vídeo voy a hacer un repaso sobre las acciones o funcionalidades más comunes cuando trabajamos con un control Lixbox en formularios. Te invito a que sigas conmigo para ver este repaso. Estoy haciendo este vídeo de repaso porque varios seguidores o visitantes de mi canal me preguntaban algunas cuestiones sobre cómo trabajar con el Listbox. Principalmente o mayoritariamente tienen que ver las consultas sobre el tiempo que tarda en actualizar o cargar los datos. Entonces me preguntaban cómo optimizar para que me cargue más rápido o por qué va más lento en esta situación. Entonces vamos a intentar hacer este repaso para aclarar las diversas situaciones. Mirad, cuando vamos a transferir los datos a un Listbox, tenemos dos métodos, ¿sí? Dos métodos que se hace a través de dos propiedades. La propiedad RowSource, ¿sí? Donde se le pasa el nombre de un rango o el rango en sí mismo con su propiedad address, pero transferimos los datos en bloque. O también con la propiedad list, que lo podemos hacer en bloque o en ciclo. Es decir, en bloque o en ciclo utiliza la propiedad list. Por cuestiones didácticas, este vídeo lo voy a organizar de la siguiente manera. Voy a ver cómo transferir los datos con la propiedad RowSource en bloque, con la propiedad list en bloque y con ciclos, que serían las tres maneras diferentes o más comunes de transferir los datos. Entonces, en cada una de estas maneras vamos a ver estos 7 temas, es decir, transferir todas las columnas, transferir solo algunas columnas, cómo trabajar con el método addItem, cómo visualizar o tener títulos, cómo aplicar formatos a los datos, cómo ordenar los datos y cómo filtrar. Entonces vamos a comenzar como cargar todas las columnas con los tres métodos, ¿de acuerdo? Entonces mirad, aquí tengo un formulario donde he cargado los datos de esta tabla con el método o con la propiedad RowSource, con la propiedad list y con un ciclo. Entonces con el RowSource y list puedo cargar todos los datos en bloque. En cambio, con un ciclo, digamos que tengo que cargar los datos uno a uno. Pero mirad, os muestro, he creado unos vídeos para mostraros una comparación didáctica. Mirad, entonces esta parte con fondo blanco representaría la hoja con la tabla de datos y esta con fondo verde el Listbox. Entonces simular que esto es un pallet con cajas y cada caja sería una celda. El contenido que tenemos es una celda en una tabla. Entonces, ¿qué ocurre cuando trabajamos con la propiedad RowSource o list? Pues más o menos sería como cargar todo con nuestra carretilla, llevar el paquete completo y ya está, ya hemos terminado. Entonces esta manera de trabajar con RowSource o list llevando todo en su conjunto es extremadamente eficiente. Yo he hecho alguna prueba, incluso con 50.000 registros tarda como 0,05 segundos en cargar todos los datos. En cambio, cuando trabajamos con un ciclo, por ejemplo, for2next, aquí tenemos nuevamente nuestro pallet, pero en realidad lo que sucede es que tenemos que llevar caja por caja, ¿sí? De todas las filas y de todas las columnas. Evidentemente, esta forma de llevar todo el contenido, todas las cajas que tengamos en nuestra tabla al Lixbox no va a ser tan eficiente. Ten en cuenta que VBA es rapidísimo, ¿sí? Por tanto, si tienes, aquí habría que tener en cuenta cuántos registros tienes, cuántas cajas tienes. Si tienes pocos registros, tú no vas a apreciar ningún retardo, porque es rapidísimo, como te comento. Pero si tienes una cantidad media de registros, vamos a decir a partir de 1000, entre 1000 y 10.000, pues puede que empieces a observar un poquitín de retardo. Pero nada, digamos, que nos pueda afectar en el buen funcionamiento. En cambio, si ya tienes muchísimos registros, vas a observar que probablemente empiezas a observar un retardo ya bastante visible. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esta es una simulación para mostrar qué sucedería. Así que volviendo a nuestra tabla, he puesto estas imágenes aquí para ejemplificar cuál sería el resultado de cargar todas las columnas con los diferentes métodos. Siguiente tema, a cargar solo algunas columnas, no todas. Entonces, mirad, en este otro formulario he cargado también con los tres métodos o con las tres formas, RowSource, list y con ciclo, todas menos una columna. Observar que la columna país no la he cargado aquí. Muy bien. ¿Cómo podemos trabajar de manera con RowSource o con list en bloque, sí, y no cargar todas las columnas?
Y en cambio con ciclo sería un poco más lógico, pero os lo muestro. Mirad, la técnica sería, aquí voy al código, que podemos cargar con row source, y la clave está en que en la propiedad column width, aquella columna que no queremos cargar le damos de dimensión 0. Por tanto, la columna existe, pero como no tiene dimensión 0 no se ve. Entonces esta sería una manera súper eficiente de cargar, sobre todo si tienes muchos registros. Lo mismo con la propiedad list, en cambio con un ciclo lo que vamos a hacer es solamente cargar aquellas columnas. Podemos evitar cargar el resto. ¿De acuerdo? Entonces es lo que estamos haciendo. Por tanto, tienes que tener en cuenta una cosa. Si utilizas row source o list con 0, ten en cuenta que la columna 2 o de índice 1 en el listbox existe, aunque no la veamos porque tiene 0. Por tanto, tienes que tener en cuenta los índices de las columnas del listbox, que este sería 0, esta ya sería la 2, ¿sí? Porque la 1 está o con tamaño 0, la 2, la 3, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Os muestro otra vez un vídeo de simulación. Así que con las propiedades row sub o list es lo mismo. Cogemos nuestra carretilla VBA, llevamos el paquete completo de una vez, súper eficiente, ocultamos la columna que no queremos mostrar o las columnas que no queremos mostrar y lo que vamos a ver es todo un paquete completo. Pero es súper eficiente cargar todos los datos así, de esta manera. En cambio, nuevamente cuando tenemos un ciclo, lo que estamos llevando caja por caja. En este caso, lo que estamos haciendo es que no estamos cargando ni llevando los de esta columna, bien, como este ejemplo de aquí. Por tanto, estoy llevando incluso menos cajas que cargando todo. Incluso este sería un poco más eficiente que cargar todas las columnas cuando hacemos con un ciclo. ¿De acuerdo? Y nuevamente, como en el caso anterior, va a depender la eficiencia, va a depender de la cantidad de cajas, de la cantidad de registros que tengas. También ten en cuenta que tener, por ejemplo, 1000 registros con 5 columnas son 5000 cajas, pero tener con 10 columnas son 10.000 cajas. ¿Sí? Solamente que las columnas normalmente son fijas, lo que va cambiando, aumentando o disminuyendo son los registros, pero al final son cajas que tenemos que llevar. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que volviendo a nuestra tabla, pues en realidad con algunas columnas, con row source, tenemos que tener en cuenta la propiedad column width y poner a 0 aquellas columnas que no queramos ver, ¿sí? Aunque las estamos cargando. Lo mismo con la propiedad list, y en el caso del ciclo pues filtramos solo aquellas que queremos cargar. Trabajando con el método addItem. Entonces, row source no permite trabajar con este método. En cambio, con la propiedad list sí, ya sea si hemos cargado o tenemos todos los datos en bloque o si hacemos ciclo. Pasamos al tema de los títulos. Entonces nuevamente aquí tengo un formulario y tengo las dos maneras de tener los títulos de las columnas. La primera, que solo nos funciona cuando trabajamos con la propiedad row source, cuando cargamos los datos con la propiedad row source, y probablemente ya conocéis que hay otra propiedad que se llama column heads y que si la ponemos en true, ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar los datos de los títulos de las columnas como integrado dentro de nuestro listbox, ¿de acuerdo? Lo mismo que si trabajaríamos en una tabla. En cambio, cuando trabajamos con la propiedad list, esto no funciona. Lo que normalmente se hace, y supongo que ya conocéis la mayoría, es crear controles de etiqueta que los colocamos en la parte superior del listbox, ¿sí? Y donde podemos transferir los títulos de las columnas. Lleva un poquito generalmente más de trabajo, sobre todo si lo haces manualmente, crear cada uno de los controles, luego transferir la información, alinearlos, darles el tamaño adecuado según los tamaños de la columna. Es decir, hay un trabajo ahí por detrás. Ahora, ten en cuenta que todo este trabajo, que al principio puede ser muy manual, se puede hacer automatizar muchísimo. De hecho, yo tengo algunos desarrollos en mi canal donde ya toda esta creación de títulos es automatizada. Entonces solo os quería mostrar o comentar algunas cosas. También tener en cuenta primero, ya pongo aquí en la parte superior del listbox, recuerda también que incluso que trabajes con row source, no muestras los títulos y los creas de esta manera. Es decir, esta manera sirve para las tres maneras, row source, list y con ciclos. Pros y contras, por ejemplo, algunas ventajas
que yo observo de esta manera de tener los títulos. Por ejemplo, yo puedo personalizar el formato de estos títulos. Aquí se incluyen de esta manera, no hay otra forma posible. Está integrado y es automático. En cambio aquí, por ejemplo, podría darle un color diferente, un tamaño diferente, podría hacerlos mayúsculas, puedo hacerlo negrita, es decir, puedo personalizar varias características del texto, algo que aquí no puedo hacer. Otra característica que luego os lo voy a mostrar es que yo puedo hacer que en los eventos clic de estos controles de etiqueta hacer una funcionalidad de ordenar, algo que aquí no puedo hacer. Y también mostrar que, por ejemplo, podemos querer títulos más descriptivos, población de ciudad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nuevamente vamos a mostrar los datos y aquí población de ciudad aún no se entra, en este caso no, pero vamos a ver algunas diferencias. Si yo tengo un texto descriptivo más grande, para mostrarlo se tiene que mostrar siempre la misma línea. Por tanto, a veces necesitaríamos que la columna sea muy ancha para poder mostrar todo el título. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo en vez de utilizar población de ciudad hago un salto de línea que se hace pulsando la tecla Alt y Enter? Yo tengo aquí un salto de línea. ¿Qué sucede aquí? Pues mirar, algo que sí que podemos hacer, por ejemplo, en este tipo de controles. Yo puedo hacer un salto de línea y mostrar en dos líneas, ¿sí?, mi título. Entonces quedaría una descripción más amplia con un tamaño ajustado al contenido de esta columna. En este cambio no nos funcionaría tan bien. Entonces son pros y contras de utilizar una manera de tener los datos u otra. Esta es muy sencilla, pero esta, en mi opinión, tiene mucho más versatilidad y potencialidad de hacer más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, con los títulos sí vienen incluidos y hay que ver pros y contras, y que también podemos hacerlo con labels. No vienen incluidos, lo hacemos con labels y vemos los pros o contras, y aquí lo mismo, ya os he comentado. Vamos a ver ahora aplicar formatos a los datos, cuando tenemos, por ejemplo, todas las columnas. Entonces vais a observar que cuando cargamos los datos con la propiedad rowSource, los formatos se traspasan automáticamente. Observar que aquí tiene formatos de miles, los formatos de fecha, formatos de moneda, de porcentaje y con decimales, que intencionalmente he creado todos estos datos para hacer estas pruebas. En cambio, cuando trabajamos con la propiedad list, ya sea en bloque o en ciclo, no se transfieren los formatos. Entonces necesitamos procedimientos para aplicar formatos. Por ejemplo, aquí tengo dos botones, observar cómo he aplicado los formatos, y aquí igual, incluso la fecha le he puesto diferente para que observéis diferencias. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nos vamos a la ventana de edición de VBA, vamos a ver este formulario. Lo que hay que crear, o por lo menos lo lógico sería crear procedimientos separados para aplicar los formatos. Yo, por cuestiones didácticas, sí, para este vídeo los he aplicado a estos botones, pero lo lógico que sería, pues lo lógico es que estos procedimientos de formatos, sí, los estaríamos aplicando después de cargar los datos, ¿de acuerdo? En este caso sería aquí, que es con la propiedad list en bloque, y aquí con un ciclo. En este caso creo que se llama 2. Sí, muy bien. Por tanto, ahora al cargar los datos, automáticamente ya me vienen los formatos dados. Habéis observado que ha habido un poquito más, que como si fuera medio segundo más. ¿Por qué? Porque aplicar este tipo de formatos obviamente necesita un ciclo. Por tanto, volvemos a la misma situación. Si tenemos, depende de la cantidad de registros que tengamos para cargar, ¿sí?, si aplicamos formatos le va a costar un poco más o no. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucedería, mirar, cuando estamos trabajando con menos columnas. ¿Sí? Es decir, este caso es cuando la columna de país no la estábamos mostrando. Entonces, cargar los datos es eficiente, pero luego aplicar los formatos sería de la misma manera, aplicando otro procedimiento separado. Por cuestiones didácticas lo tengo en los botones, pero ya habéis observado que lo deberíamos de poner al cargar los datos. ¿Sí? Entonces, nuevamente,
Con row source nos muestra todos, no necesitamos hacer nada, súper eficiente. Con list podemos cargar los datos súper rápido, pero luego debemos de hacer un ciclo para aplicar formatos. Y con ciclos, pues hay que cargar los datos con un ciclo más otra vez otro ciclo para aplicar formatos. Bien, entonces nuevamente la eficiencia va a depender de la cantidad de registros que tengamos en nuestra tabla. Por tanto, si nos vamos a la tabla, es decir, los formatos se aplican automáticamente, no precisamos aplicar ciclo, precisamos aplicar ciclo. Continuamos. Vamos a ver la funcionalidad de ordenar. Mirad, aquí observa, ya he puesto algo un poquito más desarrollado, ¿sí? Pero voy a tratar de explicar. Primero, la función de ordenar la podemos hacer antes de cargar los datos y o en tiempo de ejecución, cuando ya los tenemos cargados. Entonces, antes de ordenar, ¿qué podemos hacer? Con código ordenar la tabla con el método sort y después cargar los datos. Así los tenemos cargados con alguna columna ordenado de la columna que queramos. Y en tiempo de ejecución, pues tú puedes tener los controles que quieras, pero algo que a mí me parece muy práctico es que cuando tenemos estos controles de etiqueta con los títulos, pues haciendo en su evento clic podemos generar una ordenación, como estáis observando aquí, ¿sí? Incluso en orden descendente, en orden ascendente. Incluso para ser un poco más detallista en este desarrollo, también incluso he colocado unas flechitas para que más intuitivo la persona entienda que es más lógico que al hacer clic puede estar sucediendo una ordenación. Pero estos son detalles que podemos incluir o no. Solo os quería mostrar para ver más posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos de ordenar, el más fácil y el más eficiente es a través, como digo, del método sort, ordenar la tabla, ¿sí? Vacío el listbox y luego lo vuelvo a cargar con la siguiente ordenación. Esto lo puedo hacer con row source o con list o con un ciclo, con los tres. ¿De acuerdo? Entonces, los tiempos de ejecución al trabajar en la tabla y cargar los datos van a ser los mismos que para cargar los datos, exactamente lo mismo, ¿sí? En cambio, también podemos hacer una ordenación, por ejemplo, con variables array. Es decir, y esto solo podría ser hecho con la propiedad list en bloque o con ciclos. Entonces transferiríamos, por ejemplo, todos los datos de nuestro listbox a una variable array. Podríamos ordenar la variable array con funciones personalizadas UDF de ordenar arrays y luego volver a cargar el listbox. Esta funcionalidad, esta manera de hacer con arrays, lo que nos hace es que no interactuamos con la tabla. Ahora bien, la manera de trabajar de ordenar arrays es con ciclos, ¿sí? Entonces necesitaría también un poco de tiempo para ejecutar todos los ciclos. Por tanto, estamos ante la misma situación. Si tenemos pocos registros, funciona extremadamente rápido y eficiente, pero en la medida que tenemos más y más registros, pues podemos ir empezando a apreciar pues un poquito más lento, ¿sí? Y si tendríamos 50, 60.000, 100.000 registros, tal vez empieces a observar que te tarda 5, 10, 15 o a veces 20 segundos. También tienes que tener en cuenta la potencialidad tú de ordenador o computador, es decir, qué tipo de procesador tienes, qué memoria RAM, si tienes otras aplicaciones abiertas o si tu sistema operativo está por detrás trabajando. Es decir, todos esos detalles que podía retrasar un poquito más aún la actividad. Entonces esta funcionalidad de ordenar me parece muy interesante. Ya tengo algunos desarrollos de cómo hacer esto y dentro de pocas semanas voy a publicar uno donde tenemos automatizado ya toda esta función de ordenar. Así que si volviendo a la tabla, no hay una función de ordenación integrada, pero actuando sobre controles, lo mismo que para los tres. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al último, que es de filtrar. Entonces también os muestro aquí un formulario donde ya lo tengo preparado y tengo aquí unos controles para filtrar. Pero mirad, de la misma manera que ordenar, tenemos dos momentos en los cuales podemos filtrar. Uno, filtrar antes de cargar los datos y otro, filtrar en tiempo de ejecución. Al cargar los datos, pues obviamente podemos hacer un filtro sobre la tabla y luego cargar los datos. ¿Qué sucede? Si trabajamos con row source,
Esto no nos permite hacer, aunque hay técnicas, vamos a decir así, sucedáneas que podemos hacerlo. De hecho, tengo un vídeo en mi canal donde muestro cómo hacer esto con row source. En cambio, cuando trabajamos con list o con ciclos, hacemos el filtro y luego tendríamos que cargar principalmente por filtro, porque es más difícil cargarlo por list. ¿De acuerdo? Eso a la hora de filtrar primero para cargar ya determinados datos. Y cuando estamos en tiempo de ejecución, pues en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un combo box que me recoge los títulos de las columnas y aquí yo podría empezar a filtrar. ¿De acuerdo? Entonces, estos filtros podríamos hacer lo mismo, podríamos actuar el filtro sobre la tabla y luego cargar, pero queda un poquito a veces más complejo. Puedo filtrar sobre el propio Listbox o puedo pasarlo a variables array y filtrarlo. Es decir, hay diferentes técnicas o métodos. De todas maneras, el filtrar los datos para luego cargarlos realmente necesita ciclos, ya sea con variables array o con el propio Listbox. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, al necesitar algunos ciclos, pues estamos en la misma situación que lo que hemos comentado para otras funcionalidades. Cuanto más registros tengas, podrías observar un cierto pequeño retraso, ¿de acuerdo? Porque es como funciona, es decir, no hay otra manera. Si necesitas ciclos y hay muchos registros, le va a costar un poquito más, ¿de acuerdo? Muy bien, y en este caso mirar cómo incluso puedo tener, ¿no?, ordenación, filtros y de todo. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho este repaso, mirar cómo filtrar, no hay una condición de filtrar automatizada, siempre actuando sobre controles. Entonces, mirad, ya hemos hecho un repaso, ¿sí?, de este control Listbox tan interesante, tan utilizado, con tanta potencialidad y tan útil, y cómo este análisis trabajando con row source, con list o con un ciclo, estas 7 funcionalidades o acciones más comunes cuando trabajamos con un Listbox y viendo cómo puede ser más o menos eficiente. Hay veces que no podemos hacer otra situación y a veces va a tardar un poquito más. Va a depender mucho de la cantidad de registros que tengamos. Entonces, con toda esta información, ¿qué sería interesante? Pues mirar, uno, que cada situación que tengáis trabajando con un Listbox, ¿sí?, que la analicéis, qué es lo que necesitáis hacer en ese Listbox, ¿sí?, para decidir si vais a aplicar, si vas a cargar todos los datos, si vas a aplicar títulos, si quieres aplicar formatos, si vas a actuar con ordenación en tiempo de ejecución o filtrar en tiempo de ejecución. Es decir, cada situación requerirá unas necesidades específicas. Por tanto, analiza bien cuáles son esas necesidades para que puedas elegir qué método vas a utilizar mejor. Lo que os quería mostrar es que he creado un documento en PDF que vais a tener el vínculo para descargarlo en la descripción del vídeo, y solamente pretendo hacer una pequeña síntesis de lo que hemos estado hablando, simplemente para aquellas personas que tal vez lo necesiten o para tener una pequeña referencia. Entonces no os toméis esto como algo estricto, es solamente una aproximación para tener una base, y en el cual muestro, aquí tengo, esto es como una introducción, y aquí tengo una tabla donde hemos visto casi todos los temas. Cargar todos los datos con row source en bloque, entonces esto sería súper eficiente, y este símbolo que lo trato de explicar aquí, pues sería un poco que depende de la cantidad de registros, va a ser más o menos eficiente, ¿de acuerdo? Y así con varias de las técnicas que os he ido mostrando. Obviamente no está completo, habría muchas más técnicas y muchos más detalles, pero para que tengáis una referencia por lo menos inicial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esto terminamos en este vídeo, este repaso sobre el control Listbox, recordándoos e invitándoos a que le deis al botón me gusta, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, dejad tus comentarios y recuerda compartir para que más personas puedan conocer mi canal y puedan aprender con los contenidos que en él publico. Y nada más, hasta el próximo vídeo de Gerardo Excel.